Mucha gente no sabe esto, pero Disney tiene un pueblo fantasma, o al menos así se le dice, un parque abandonado, que es lo que realmente es este lugar. Este lugar había cerrado por razones que hasta lo que nosotros sabemos, según Disney, dijo haberlo cerrado porque los trabajadores de ese lugar, que era en Alabama, eran muy flojos para trabajar al horario, o sea, no se podían adaptar al horario que se les ponía en ese lugar. Igual Disney decía que la razón para que este parque cerrara era porque los lagos que habían ahí eran muy bajos y los barcos no podían flotar ahí. Estos no son más que mentiras de Disney, mentiras para poder poner todo lo barrido bajo la alfombra, porque bien sabemos que Disney se les arregla bastante para hacer ese tipo de cosas. La verdadera razón del cierre de este parque fue por una atracción, o más bien un lugar, un resort que se llamaba el Palacio de Mowgli. Si ya tienes cierta edad o eres fanático de Disney, sabrás que Mowgli es el personaje principal de la película El Libro de la Selva. Este palacio era la atracción principal de este parque de Disney. Sin embargo, el problema aquí es que a Disney se le hizo gracioso, o se le ocurrió la graciosa idea de hacer que este palacio fuera atendido por personas hindú, personas como Mowgli, personas de color. Y esto la gente no lo vio con buenos ojos. Es decir, gente de color atendiendo a gente rica. Simplemente algo que se ve con muy malos ojos. Sin embargo, una persona de la cual no tenemos nombre decidió entrar a este parque abandonado, pero no para demostrar que tenía huevos o por alguna razón desconocida, sino más bien este tipo entró porque debido a que este parque estaba abandonado quiso entrar para robarse algo. Como todos saben, las estructuras y parques de Disney siempre están hechos con cosas muy caras. Qué sé yo, bronce, plata, cosas caras, y por eso este tipo decidió meterse para ver que se podía robar y venderlo, obviamente. Se tuvo que meter de noche porque, como todos saben, estos lugares cuando están abandonados puede ser que tengan vigilancia. Y aparte, en sí no importa que sea abandonado, la propiedad sigue siendo de Disney. Y está estrictamente prohibido meterse a el parque. Pero él se metió. Con una linterna iba acompañándose. Cuando entró, la linterna casi no alumbraba, la oscuridad era muy espesa. La linterna apenas se alumbraba como unos 10-20 centímetros enfrente de él. Entonces él tenía que apuntar hacia el suelo con la linterna para no tropezarse o chocar con algo. Mientras él iba avanzando, vio un letrero que decía abandonado por Disney. Él no le tomó importancia, así que siguió caminando. Seguía en su búsqueda de un tesoro. Con la linterna apuntaba hacia los lados y veía estructuras, o más bien casitas de las atracciones de Disney, pero estas casitas se veían demasiado tétricas. Como todos saben, Disney tiene la costumbre de ponerle a las casas o a las atracciones que hace con referencias a sus personajes, y estas casitas estaban hechas con caras de personajes de Disney. Y estas caras, por el tiempo que habían pasado abandonadas, ya estaban desgastadas, se veían mohosas, se veían totalmente distintas de como se veían al principio. Ya estaban muy diferentes. Y el tipo simplemente seguía avanzando, cuando de pronto con la linterna notó algo. Una fuente, y cuando se acercó a la fuente, vio una anaconda. Una anaconda nadando en el agua de la fuente. A él se le vino a la mente que tal vez este parque había tenido antes un zoológico, y que cuando fue abandonado, Disney fue tan sinvergüenza que en lugar de pagarle a un zoológico o
encargar a alguien de que cuidara a los animales, decidió abandonarlos a su suerte ahí. El tipo simplemente se echó para atrás, caminando lentamente, mientras el corazón le palpitaba fuertemente, cuando de repente sintió que algo le golpeó la espalda y él volteó rápidamente apuntando con la linterna para ver qué era. Se topó con una puerta enorme, una puerta que era ni más ni menos que de el palacio de Mowgli, que sabía que esa atracción era bastante cara y que posiblemente había cosas ahí que pudieran valer algo. Empujó la puerta y escuchó ese rechinido que hacen todas las puertas viejas, un rechinido muy grueso. Y él caminó y entró, cuando de pronto notó que en esta puerta enorme estaba escrita otra vez la frase, abandonado por Disney. Y él siguió avanzando porque no se iba a ir sin nada y había llegado demasiado lejos. En el lugar había sillas muy bonitas, pero él se le venía a la cabeza, ¿cómo me voy a llevar una silla? Eran muy grandes. Tenía que haberse llevado algún vehículo como para que eso fuera posible. Después de seguir avanzando vio una puerta que decía solo personal, mascotas. A él se le vino a la mente mascotas como las personas que se disfrazan de Mickey, de Goofy, del Pato Donald, de Clarabella, qué sé yo. Así que él decidió entrar. Abrió la puerta y se notó que la oscuridad era una oscuridad que hasta te hacía sentir incómodo, más de lo que la oscuridad usualmente hace. Una oscuridad muchísimo más profunda. Pero había algo raro con esa oscuridad. Y lo raro es que al fondo de esa oscuridad había un pequeño destello de luz, en el cual se veía una silla en la que estaba alguien sentado. Cuando él se acercó, vio que ese algo era una botarga del Pato Donald. Una botarga muy bien cuidada, por cierto. Y a él se le ocurrió la idea de llevarse la cabeza. Estas botargas de Disney pueden llegar a valer bastante. Así que él decidió llevarse la cabeza. Cuando finalmente quitó la cabeza, después de poner un poco de fuerza porque estaba demasiado atorada, empezó a escuchar que algo se movía dentro de esta cabeza. Algo se movía y sacudía para poder ver qué estaba dentro. Y cuando finalmente pudo sacar lo que estaba dentro, se encontró con un cráneo humano. Un cráneo humano. Y él le apuntaba con la linterna y él gritaba. Él gritaba porque no podía creer lo que estaba viendo. Cuando a sus espaldas se empezó a levantar una botarga de Mickey. Se empezó a levantar y esta botarga de Mickey lo volteaba a ver y lo miraba de frente con una mirada tan vacía y con esa sonrisa amigable que muestra Mickey siempre a los niños. Y lo miraba y le dijo: ¿quieres que me quite la máscara? El tipo simplemente empezó a gritar que no, empezó a contestar que no mientras lloraba. Pero esto, o esa cosa, hizo como si no lo hubiera escuchado y le volvió a preguntar: ¿quieres que me quite la máscara? El tipo empezó a llorar, y llorar y llorar, pero no se podía mover, el miedo se lo impedía. Hasta que el sujeto tomó la cabeza y empezó a quitársela. Se escuchaban los sonidos de carne y ropa desprendiéndose, como si dentro de eso no hubiera algo que no es humano. Reaccionó y empezó a correr lo más rápido que podía, con el corazón palpitándole rápidamente de una manera salvaje porque sabía que esa cosa podía estar detrás de él, esperando para embestirlo. Él corría mientras que veía que las puertas por donde entró se estaban cerrando poco a poco. Él corría y corría y corría. Se le cansaba el aliento, los pulmones le ardían. Hasta que al final llegó. La puerta le faltaban unos centímetros para cerrarse y vio que al final había otro letrero, un letrero muy similar al que vio en la entrada. Y este letrero decía: abandonado por Dios.